todos los jueves. Qué gusto, la verdad, de las cosas buenas, haber traído a Bolo, a Henry Cucalón, a Luis Salgadillo, este año a Daniel Solórzano, que Lorena, que regresó de sus actividades. Regresó. Es como Hunter. Sí, ella es como Hunter, Dicen que regresó por Ramiro ella. No creo. ¿Puede ser? Eso por todos. ¿Por qué no? Sí, pero no se ponga celoso. Vean, usted está así cojo porque no ha venido Jaime. Así que mejor guarde el respetuoso silencio. Respete. Todos entendemos su dolor y su pérdida. No conteste. Vamos a comenzar esta Ayer estaba almorzando muy rico el Don Henry, doctor Cucalón con compañía de su padre y su hermana. Ay, qué bonito. En la central. Qué bonito, Henry. Qué buena oportunidad. Ok, vamos a comenzar esta entrevista. Hoy día es interesante. Ayer hablé con Henry, le había hablado miércoles con Wendy, y teníamos algunos temas, pero me decía Henry, con toda la razón, con quien planificamos de qué vamos a hablar, me decía que lo que más es interesante hoy es que la mesa del Senado de los Estados Unidos, es decir, los republicanos y los demócratas, le están pidiendo al presidente Biden que se haga un tratado de libre comercio, pues tenemos preferencias arancelarias y tal, tanto con Ecuador como con Uruguay. Lo dejo allí para que usted comience a desarrollarlo y no sé si Lorenita va que quiere preguntar alguna cosa porque ella parte temprano y luego volvemos al tema. Bueno, como estábamos hablando con Enrique. Los escuché. Estábamos hablando con Enrique. Qué bueno que se den estos lazos y estas aperturas comerciales luego de estar nosotros cerrados bastante en el tema de las relaciones comerciales con diferentes países. Y qué bueno que es Estados Unidos. Estados Unidos es nuestro principal también de exportación. Estamos hablando de un 14% de las exportaciones de Ecuador. Fue lo de este año, del 2022, que se ha incrementado. 14, sí. Entonces, qué bueno que eso se incentive, se motive y por favor que se realicen ya con acuerdos y tratados no solamente en hoja, sino que se dé para beneficio del país, ¿no verdad? Dice don Henry Cucalón. Vamos a comenzar a hablar de este tema, por favor. ¿Cómo estás, Eduardo? Qué gustazo. Buenos días, amigos de la mesa de diálogo. Buenos días a todos los oyentes de I99. El ejercicio me parece por demás interesante, porque fíjense ustedes, a los pocos días de que el gobierno ecuatoriano se encuentra en un proceso también con China, para hacer negociación con China, eso es importante, es el pragmatismo de poner lo que se denomina al Ecuador en el mundo, que al final de cuentas eso es más comercio y más empleo para el país. Y no dejarse llevar por dogmas ideológicos de ninguna especie. Vienen los siguientes días y hay 3 aspectos que hay que señalar con el tema norteamericano. Uno, si ustedes se fijan, en un acuerdo casi no muy común entre demócratas y republicanos, ahí está el senador por New Jersey, Bob Menéndez, y el senador republicano por Florida, Marco Rubio, aprueban en el Congreso y en el Senado norteamericano una ley de cooperación con el Ecuador. No estamos hablando de simples convenios, no, una ley, es decir, una norma que está en estos días ya para firma, el ejecútese, que se denomina por parte del presidente Joe Biden. En el interín hay una visita oficial entre mandatarios, hay diversos temas de cooperación, hay unos recursos, 33.5 millones, entre otras cosas para combatir la desnutrición y muchas otras cosas. Siempre es importante mantener estos lazos. Y al final de la visita se da esta noticia que una vez más el senador Menéndez y otros senadores, entre los cuales está uno que es Rob Portman, que es de Ohio, republicano. Una vez más, uno ve las convergencias entre partidos que también se dan duro, ¿eh? No crean que solamente es aquí, pero qué importante que se encuentren las convergencias. Esto no es algo muy cotidiano, por así decir. La iniciativa donde le piden al presidente Biden, es decir, al gobierno norteamericano, que reactiven el procedimiento para llegar a un tratado de comercio, que como hemos analizado en su momento, no son ni buenos ni malos, sino que tienen que ser bien negociados. Si son bien negociados, es una muestra de apertura, es una oportunidad para mejorar, para poner nuestros productos, para fomentar el comercio y al final todo puede generar en mayor empleo y en mayor bienestar para los países. Así que creo que esos 3 puntos en una misma semana no dejan de llamar la atención, son noticias positivas y lo vinculo a que la semana pasada también se está haciendo lo mismo con China. ¿Ya? Eso es bueno, no atarse a un solo sesgo, si cabe la palabra, sino que hacerlo con mucha apertura. Yo le denomino esto
pragmatismo. Esa es la diplomacia de alto nivel, con objetivos, así que no todo es malo, puede haber críticas, uno puede tener posiciones, está bien, pero creo que hay que resaltar esa posición. No es algo que se dé todos los días. Leyes, no simples declaraciones. Inicio de tratados de comercio que lamentablemente perdimos el tren en el año 2006. Y lo peor es que ya después ya vino otra política en Estados Unidos, ya no querían hacer tratados de libre comercio en grupos, en paquetes, sino otro tipo de acuerdos bilaterales. Así que ojalá que esto siga adelante y que se convierta a la larga, ¿saben? Que más allá de los presidentes, en una política de Estado que trascienda a los gobiernos. Pero estos tratados piden que ir a sede legislativa para su ratificación y ahí es donde el gobierno patalea. Primero no va a ser de la noche a la mañana, pero creo yo que con la debida explicación, con la debida motivación, siempre se puede llegar a buen puerto. Dejando los fanatismos a un lado, esas posiciones retrógradas, por decirlo de un lado, esas apuestas al pasado, se puede dejar. Fíjate tú lo que nos pasó con el tema de Europa. Por andar con los pruritos ideológicos, ¿ya? Dejamos a un lado la negociación conjunta con Colombia y con Perú. Perdimos ese tren, ya estamos viendo todas las consecuencias. Casi al final del mandato del presidente Correa se dieron cuenta del error. Ministro Casinelli. Llenos de dogmas, ya no les gustó la palabra, le pusieron otro nombre, pero al final era lo mismo, un tratado de libre comercio, un acuerdo multiparte. Y al final el gobierno en esa parte se puso las pilas, un poco atrasado, pero se lo hizo con la persona que usted menciona. Y al final, más allá que tenían o no mayoría, pero la mayoría es porque se lo ordenaron, porque no tenían esa misma línea, pero todo el Congreso votó a favor del tratado con Europa y ahora mira tú los resultados positivos que tenemos. Hay un muy buen intercambio, no solamente en el tema de alimentos, vehículos, y eso es bueno. Así que esa es una oportunidad para aprender de los errores. Fíjate que en otros lados nos quedamos súper atrasados con el tema de la visa Schengen. Hubiéramos tenido el mismo trato que tuvo Colombia y con Perú. Ya ves hasta dónde llevan los dogmas, ¿no? En este sentido hay que ser súper apertura. Y como siempre hemos conversado en esta anécdota, si Nixon fue a China, muchas cosas se pueden hacer, ¿no? Nixon también fue a Rusia. Él que era anticomunista total, ¿no? Ese es el pragmatismo con su secretario de Estado, mi tocayo Kissinger, ¿no? Pero es que eso te iba a decir, no había Nixon sin Kissinger. Bueno, es la suma de voluntades, cada uno en sus respectivas posiciones, a veces uno del Ejecutivo, otro del Legislativo, todo, esa es la suma de esfuerzos que hacen la política de un país. Imagínate si Estados Unidos no hubiera hecho eso en ese año, que es el año 72 con China, me imagino. Yo he calificado la política exterior de este gobierno, del presidente Lasso, con muy buena calificación. Tiene dos ministros espléndidos ahí, Julio José Prado en producción y el canciller, que en verdad cada día denota más pragmatismo y más ejecutividad. Y súmese a eso, ya que ha citado la visita del presidente de Estados Unidos, nadie consigue una visita a la velocidad que lo consiguió eso, y es gracias a la embajadora Baki allá en Washington, que tiene un nivel de movilidad en la Casa Blanca que es digna de encomio. Suma de contactos entre demócratas y republicanos de todos los presidentes, porque es íntima de los Clinton, íntima de los Bush, íntima del señor Trump, que vino acá, ¿se acuerdan? Para el mismo universo, y ahora también de Biden. Pero fíjate tú, sí, por eso yo considero que es algo que hay que relievar. Y también no crean que es todo accidental. Hay mucho de geopolítica también al respecto, por lo que representa Ecuador. Después de Perú. Con todo lo que está pasando en la región. Y eso que yo no quiero mezclar y poner al mismo saco. Inclusive ese es un craso error que se comete en las derechas y en las izquierdas. El señor Petro no es el señor Maduro. Fíjense todo lo que ha pasado la semana pasada. En política internacional, ¿cómo se ha movido el gobierno? Mire la vinculación que hay entre el presidente Lasso y el presidente Petro para enfrentar el tema del narcotráfico y el tema de la seguridad en la frontera. Punto de orden. El abogado Cepeda me regaló un libro que me olvidó de traer, solo lo leí, sobre la vida de Petro. Me lo trajo de Colombia. Y cuando tú notas, claro, él era un hombre de izquierda, un activista, luego se hizo del M19, pero posterior
un tipo que hablaba con Álvaro García Gómez, un tipo que hablaba con Juan Manuel Santos. Un Lo tipo primero que hizo cuando se posesionó Fue a fue verlo a Uribe, reunirse con Uribe, uno de que esos era archienemigos, porque su- está pensando en Colombia. Claro que es un tipo de Exacto, izquierda. hombre de izquierda. Pero una izquierda carnívora, pues panderetera como hombre otro. pues. inteligente. Está en otro nivel, pues por Dios. No es carnívoro. Se ríe porque es Sí, que se panderetera. puso a nivel navideño, pues usted, pandar. Pero es que es verdad, así como el señor Boric no es lo mismo que el No señor es de lo mismo. Nicaragua, el señor de Venezuela. En efecto. No hay que poner el mismo paquete. Entonces también hay mucha geopolítica al respecto. Y contrario con alguna gente que no le gusta revisar antecedentes, el presidente Biden, que estuvo 36 años en el Senado, la mitad en el Comité de Asuntos Judiciales, la otra mitad en el Comité de Asuntos Internacionales, las dos más importantes, y 8 años como vicepresidente Obama, es uno de los que más conoce el mundo. Él fue delegado del Senado y de la presidencia a todo el mundo, por eso es que se conocen con todos los presidentes. Fue parte de los senadores que apoyaron en su momento el Plan Colombia, conoce mucho Colombia, conoce mucho América Latina. O sea, no es un advenedizo que tienen que ubicar en el mapa los países. Y obviamente hay una preocupación conjunta. Esperemos que estas buenas intenciones, tanto lo formal, que es la aprobación de la ley, que cosa rara, el Congreso ecuatoriano, antes que se apruebe, ya la rechazó. Sí, increíble. Pensando que es un tema de intromisión. No puede ser intromisión, porque como bien lo ha señalado, hay contrapartes. Hay que tomarlo como un mensaje, señores, no como una intromisión. Aquí ya lo rechazaron de entrada. No se puede esperar nada menos de ese tipo de ciudadanos. Segundo, la visita, la conversación, el mensaje que hay alrededor de eso, de estar en temas que nos tienen que unir, como el tema de la democracia, el tema de las instituciones, el tema del combate a la desnutrición, a la pobreza, no cualquier cuestión de dogma ideológico. Y tercero, este tema que ojalá se pueda restablecer por la iniciativa de estos senadores y el gobierno norteamericano, con el plazo, etcétera, porque es de la noche a la mañana, un tratado libre de comercio, eso sí, bien negociado. Las cosas no son buenas solamente por declararlas, sino que tienen que ser bien negociadas. Y yo creo que en este país falta una escuela de negociadores que se da el lujo de tener a Colombia, ¿ya? Son unos negociadores per se. Y en tema diplomático, ¿se acuerda la escuela de diplomacia peruana? Que nos daba En todo 3 Italia. vueltas, en 3 vueltas cuando eran las negociaciones. ¿Qué lectura le da? Es que yo me quedaba asombrado cuando salía el presidente Lazo, casi por decir metafóricamente, salía de la Casa Blanca y entraba el presidente de Ucrania. Es que, Sí, señor, es que- increíble. es que esos son los simbolismos. Es que yo leo esas un cosas. simbolismo real, El ¿ah? presidente Aznar le llamaba a eso jugar a las grandes ligas. A veces también se pueden cometer errores. Y concuerdo con algo, porque así como uno apoya, uno puede criticar. A mí no me gusta el juego del todo, nada, eso es propio del maniqueísmo. Concuerdo con algo. El canciller, que al principio la gente no lo tenía muy claro, ya sea por su juventud, pues, porque no era de carrera, etcétera. Yo creo que ha hecho un gran trabajo. Un gran trabajo. Un hombre Con inteligente y resultados, sensato. sí. No se le puede acusar ni de momia coctelera, ni que Para son de nada. los mismos de siempre. Un hombre que ha hecho, creo que las cosas bien. Y eso es bueno resaltar. Mientras más coincidencias haya, muchísimo mejor para todos. Pero creo No le que, sacas una letra de más a ese señor. para que veas, al final de cuentas, ¿qué son los ministros? Fusible. ¿Qué son los secretarios de Estado? Son lo que los presidentes del gobierno quieren que hagan. Son los secretarios, son los que ejecutan una Eso es todo. política. Y en ese aspecto creo que ha habido más aciertos que errores. Se puede criticar temas de política interna, etcétera. Todo lo otra que cosa. podamos conversar. Pero creo que en ese flanco, como se puede decir, es donde se ha demostrado mayor apertura, me explico, el Estado ecuatoriano. Y sí, fíjense, al día siguiente viene Zelensky, que no solamente es recibido por el presidente de Estados Unidos, ha sido recibido por el Senado. Congreso y el Senado. En pleno. Ahí vi las declaraciones de la presidenta Nancy Pelosi, y hay una alta carga de simbolismo, porque es un tema de democracia, señores. Ellos han sido atacados. Yo comprendo que los que están enceguecidos por el poder y están, eso sí, se jactan la bocota hablando de imperio, porque ya están diciendo que hemos ido al imperio norteamericano. Pero cuando ellos son aforados por otro país, porque no hay otra expresión, para hacerse los gringos, ahí sí, no hablar nada, para pasársela, ahí no. Todo lo que ha pasado, lo de Rusia es una agresión, señores, y hay que decir las cosas como son. Nosotros fuimos uno de los primeros países
que condenamos esa agresión. No hay que caer en esas noticias amarillistas, esos señores que ven las teorías de conspiración por todos lados, los QAnon y compañía que hay en todas partes del mundo. Señores, hay que decir las cosas como son. Es una agresión, y una agresión falaz, una agresión terrible que atenta después de la Segunda Guerra Mundial. Creo que es la más alevosa que ha existido. Yo coincido contigo. Y ponen desorden toda Europa y por tanto el mundo entero mundo. con los estragos económicos que ha causado a medio mundo, incluido nosotros. Claro. Sí, en efecto. Ucrania me suena que va a ser el Vietnam de Rusia. Y mira también cómo cambian Manuel Corea. cómo cambian las cosas, ¿no? Mientras hay la formalidad diplomática, los externos, el señor vestido con su traje de campaña, ¿no? Claro, ahí está el símbolo. Es un hombre que sabe comunicación. Claro, vino del mundo de la comunicación. Absolutamente, ¿no? Absolutamente. Y aterrizando en el Air Force One, ¿no? Sí. Bueno, es que no solamente eso, sino que estaba leyendo los medios de CNN que cuando sale a Ucrania va acompañado de todas las escoltas de jets de la OTAN. Claro, porque es facilito que te lancen un misilito y Están te queda, literalmente en guerra, ¿no? Pero por supuesto. Literalmente es un objetivo. Simbolismo otra vez. Sí, Obvio. una vez más. Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo con ustedes, pero lo más interesante es lo que hablábamos ayer. Leí alguna vez la vida de Edward Kennedy, de Ted Kennedy, y él decía que de sus mejores amigos, aunque eran rivales en principio enconados, fue el senador, que fue candidato a la presidencia con Obama y perdió, que fue prisionero de guerra, me recuerda. Ya me voy a recordar el nombre. Fue candidato a presidente y estuvo preso en Vietnam, pero era un republicano, pero que cuando tenían que trabajar... no, John McCain. Pues. John McCain. Senador años por Arizona. Ted Fue Kennedy. el mejor amigo, ojo, qué bueno que citas esta anécdota. Fue el mejor amigo de Edward Kennedy y es el mejor amigo de Joe Biden. Así es. ¿Ya? Siendo- Los dos demócratas siendo el republicano, veía que él era un republicano muy centrado. Así es. El peor enemigo del señor Trump. Así es. Dijo en su testamento que Trump no podía ir a su velorio, ¿no? Así es. Para ir ubicando. Y hizo algo adicional. Producto de eso, los últimos años, y la elección presidencial última, y ahorita para senadores, Arizona, que toda la vida ha votado republicano, ahora vota demócrata. Por solidaridad con el señor McCain y en contra de lo que representa el señor Trump, que no es todo el Partido Republicano. Una buena nota que acabas de citar. Es interesante, y decía que pasaban lo que ellos llaman, cuando hablan mucho, tienen una palabra gringa, y que cuando tenían problemas y sabían que era por el país, dejaban al lado sus ideologías, sus teorías, y iban a trabajar por. ¿Y por qué cito esto? Porque ayer, como me decías, se unieron los republicanos y los demócratas. Es decir, o sea que el Ecuador está en una pelea desigual, luchando contra un enemigo que no tiene, en el mismo, que es otro estilo con los de Zelensky, pero esto es sin cara concreta, pero peleando, está haciendo las cosas bien. Y porque los gobiernos norteamericanos ya no quieren, gringos no quieren hacer telecejas así nomás. Y se sabe tanto Ecuador como Uruguay, pero Ecuador están demostrando que quieren. Es decir, es una unidad que está pidiéndole al gobierno americano. Por lo menos en ciertas cosas. Seguridad y democracia, porque eso no me puede haber en todo, el resto claro. sería intervencionismo. Claro. Entonces hay que entender que hay cosas que nos deben unir. Y una de esas cosas, por ejemplo, en nuestro país, ya viéndolo en política interna, tiene que ser el combate al crimen organizado. Absolutamente. Tiene que ser la seguridad. El mayor problema que hay contra la vida de los ecuatorianos y contra la existencia mismo del Estado. Señores, en otras cosas tenemos diversidad de criterios, modalidades, visiones, objetivos, egos, vanidades, lo que ustedes quieran denominarlo. Pero en ciertas cosas los países tienen que ponerse de acuerdo. Esa es la bandera que tenemos que llevar, que para mí supera lo ideológico. Por supuesto. Y por eso, entre otras cosas, hago el vínculo, y discúlpame que lo haga, Por favor. del tema de la pregunta 1 con la extradición. Para mí es fundamental verlo así. Absolutamente. No la solución perfecta porque No. no le existe. Es en construcción la suma de voluntades del Ejecutivo y del Legislativo para tener, entre otras herramientas, entre otros instrumentos,
una disuasiva, que al final de cuentas lo que representa es una oportunidad. Entonces, hay cosas en que nos tenemos que poner de acuerdo y no hay que sorprenderse, no hay que extrañarse, no hay que verlo con desconfianza. Pasa en muchos países, por excepción ha pasado en Ecuador. Tenemos que en ciertas cosas convertirlo en una regla, hacer una política de país, nada más. Y hablando de lo mismo, ¿no? Ojalá se dé, porque es todo, tú sabes, amigos que nos ven, Ramiro, Henry, Enrique, es todo un camino, ya lo recorrimos una vez y se perdió esa oportunidad, en mi criterio se perdió en época de Lucio Gutiérrez, se perdió esa oportunidad. En el 2006, en la época de Palacio, para ser exacto. Se perdió Se perdió también. Se perdió, ojalá se pueda concretar. Como también no miremos para abajo el tema de Costa Rica, porque algo vamos a ganar. O sea, es lo que ofreció. El gobierno, Guillermo Lazo, lo ofreció siempre, lo que dijiste tú, más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador. Ojalá se firme lo de China, lo de Corea, lo de Canadá, que me parece tan o más importante que la misma China, por transferencia de tecnología. Es otro tipo de intercambio. Otro tipo de... Todos se van complementando. Se van complementando. Al final de cuentas, ¿no? Y no te casas con uno. Exactamente. Exacto. Eso es todo. Eso es lo importante. Hay que hacer un polígamo comercial. Pero absolutamente de acuerdo. Sí, es una buena metáfora. Sí, muy buena. Pero sin duda alguna. Pero sin duda alguna. Si los norteamericanos también lo han hecho. Claro, pues. Pero por eso que citamos ejemplos históricos también. Absolutamente. Uno de los primeros lugares donde hubo McDonald's fue en Vietnam. Sí, señor. Entonces, no nos engañemos, señores. Entonces, vale la pena. Entonces, dejando ese tema, Henry, y ponderando que es un buen viaje oportuno y que no se dejen las cosas, tengo la seguridad que se van a encaminar. Tengo que traer a reflexión, y perdónenme porque voy a cambiar el tema, al tema de la reelección del presidente. No era lo que habíamos hablado, pero el presidente lo aclara ayer. Y yo entiendo lo que pasa con el presidente. Tú vas a un sitio donde la gente, a ver, ¿quién es él? Va a decir, necesito inversión, necesito ayuda, necesito apoyo. ¿Qué es lo primero que te piden cuando tú vas a pedir un préstamo? ¿Quién eres? Ok, yo a ti te doy, Enrique Calón, porque yo no sé qué va a pasar después de 2 años. Entonces, me parece que el presidente dice, bueno, podría optar, aunque ya lo he escuchado desde hace 3 meses, se los he comentado que venía escuchándolo, y lo aclara ayer, dijo, es una posibilidad, no renuncio a esa posibilidad, pero por el momento no me quita el sueño. No obstante, sí, lo dijimos ayer también, quizás la oportunidad electoral no era la mejor y política, porque le van a endilgar todo lo que haga y le van a decir, te has hecho populista, todo es por la reelección, pero el entorno, el momento histórico, él estaba pidiendo apoyos para el Ecuador. Entonces, cuando tú vas a pedir un apoyo, te dicen, ok, pero en ti, Ramiro Cepeda, en ti, Enrique Calón, en ti, Enrique Bolo San Martín, en ti, Eduardo Mendoza. A ver, si estás tú, porque yo sé quién eres tú. Ya, porque, ¿y qué pasa si tú no estás? Entonces, por favor, comentemos el tema, que vale la pena, tiene arista y es interesante. Es casi muy difícil tratar de aumentar lo que yo considero que es lo que has comentado ahorita. Sí. Es eso, es los hechos y también la opinión. Comparto plenamente lo que dices y voy a decir ciertas cuestiones. Efectivamente, la gente espera certezas, más allá que casi nunca se pueden dar, estabilidad y expectativa. Sí, sí. Hay que tomar en cuenta qué fue lo que pasó. No es que hubo un anuncio, no es que él convocó una rueda de prensa y hizo un acto muy propio, como es en Estonia o acá, de lanzamiento de una candidatura, sino que entró a una reunión, no sé si fue una conferencia de prensa, un think tank, etcétera, pues no era en la parte gubernamental. Entre otras preguntas le hacen esa. Yo, Henry Bucalón, yo, dueño de mis actos y de mis errores, hubiera dicho, el tema de las candidaturas lo conversaremos en otro momento. Yo hubiera contestado eso. Él no es que dice yo voy, etcétera, sino que hace un giro, no lo descarto, no rehuyo, etcétera, y da a entender que sí, lo cual, más allá que lo legal es posible, ahí viene el sentido, la oportunidad, que a mí una parte que me preocupa es que contamina un poco la noticia general que yo estoy trayendo a colación, que son un 3-1. La ley, la visita, que es la cooperación, que más allá del fondo es lo que representa, más la iniciativa de reactivar un TLC, se puede perder en términos, este no es mi fuerte comunicacional, yo también estoy aprendiendo gracias a ustedes, se pierde por esta otra que era un colateral de una pregunta, no fue algo establecido, se pierde, se contamina, ustedes le llaman ruido, sí, o me equivoco.
Y eso es lo que pasó acá. Entonces la gente se ha perdido. En vez de los 3 temas que estamos medio conversando, Claro. se perdieron en el otro. El presidente regresa, hace una serie de precisiones, porque mira, si contestaba que sí, pasa eso ahí. Contestó medio así, raya. Sí sabes qué pasaba, se decía que no. Uno ¿no? puede se quedaba todo. No le abren la puerta Por cuando supuesto. llega pues, a la oficina. Claro. Porque así también es este sistema. por Por eso supuesto. mejor era una cuestión neutra. Pero bueno, hay que entender las cosas en su contexto. Una de las cosas que hay que revertir, y comparto su preocupación, es que mañana cualquier acto que se haga ya se piensa desde ahorita que es en función de una candidatura. Y hasta por un tema de tiempo. Antes del 2025 está el 2023, señores. Donde más allá de lo que pase con el oficialismo a nivel seccional, que casi siempre al oficialismo le van mal en las elecciones seccionales. Inclusive en las buenas épocas del correísmo no les iba tan bien en las seccionales. Ya ese es un software, etcétera. Hay un tema que tiene que ver con la consulta, hay un tema de decisiones de Estado. Hay temas que tienen que ver con la seguridad, hay temas que tienen que ver con la economía. Entonces se pueden desde ahorita mezclar, y la gente en su subjetividad puede tomar otras decisiones, no van a apoyar o van a criticar más pensando en candidaturas que se deberán dar en su debido momento. Pongámosle un ingrediente adicional que se me acaba de ocurrir en esto. ¿Sabes qué? Derivo la discusión a este tema y dejo limpio para lo que fui. Otra más. O sea, Pongo a la gente a hablar de esto. Una bola de humo. Ya, Sigue la bola de También, humo. todo Ya, eso entonces son... desvío y dejo limpio el tema para lo que fui. ¿Ya? Entonces suena racional. Aunque coincido con ambos dos, decía el Montubio, aunque coincido con ambos en que, por ejemplo, efectivamente, primero termine, primero ponga en orden la casa, restablezca sus relaciones con la asamblea, porque si hay amenazas del uno y amenazas del otro, termina siendo una suerte de despropósito, es decir, me voy a reelegir si todavía no estoy seguro si voy a terminar. Y ojo, Ramiro, hay una precisión que él ya la hace posterior. La noticia como llega al Ecuador es como que si hubo una declaración formal de un acto de decisión. Ya después cuando se ve es una pregunta, contesta coloquialmente, y si bien da a entender eso, que ese es su legítimo derecho y dueño de sus aciertos, no es que fue, esta es mi postura per se. No sé si ustedes que son comunicadores de fútbol se dan cuenta. Cuando uno llega a la noticia acá parecería que es una cuestión especial, una decisión a comunicar, no un colateral de conversación en un think tank, ¿no? En efecto. Pero ver, esa es la magia para bien o para mal. Comprendo más que nadie el poder de las palabras. Hubiera sido más neutro, hubiera sido mejor para no opacar el resto y no tener que hacer, no rectificaciones, porque no es que se ha equivocado y no dice eso, sino precisiones. Pero también, maestro, en este mundo, si también de entrada decía que no, en vez de lo que yo propongo, que es la salida neutra, señores, conoce. No es un tema para hablar ahorita. Obvio, pero ni el taxi le paraba después. No. Por si acaso, haces así te quedas guindado. Estás en un sitio donde te dicen, ya, crédito, chévere, apoyo, ya. Pero yo te lo doy y a con ti. otra cultura, Eduardo. Usted sabe que en Absolutamente. Estados Unidos las candidaturas se preparan con muchísima anticipación. Solo las primarias internas duran un año. Efectivamente. Antes de llegar al año de las elecciones. Es más, la gente se inscribe con mucho tiempo antes, pero es otra costumbre, otra cultura. Otro Acá país. todo es al vuelo, mi querido amigo. Hay que ver qué es lo que pasa. Hay diversas circunstancias, ¿no? Más allá del tema legal y más allá que él tenga su criterio de que necesita un proyecto y que debe quedarse más tiempo y ser el soberano de las urnas, quien lo castiga y lo premia. Ese ya es en otro, efecto. ese es otro andarivel, por así decir. Enrique San Martín. A ver, aquí hay un tema. ¿Qué pasa si no lo reeligen a Guillermo Lasso? Hay de por medio un acuerdo comercial, hay de por medio el tema seguridad. Y en este país donde lo que más prima es el canibalismo político, resulta que llega la tendencia de izquierda, o sea, a cantarlo abiertamente. Y dicen no, como ya se hizo en el gobierno anterior, en la famosa década pasada, unos dicen, otros robadas, señalan otros. Y dicen no, por un tema de ideología, yo no voy a apuntar a los Estados Unidos, ¿por qué? Para reforzar el capitalismo en el hemisferio. No, prefiero apuntar a China y Rusia, que también son potencias. Pero resulta que nosotros en estos momentos estamos en un momento clave. ¿Cuál es este? Acabamos de establecer un acuerdo comercial que no es lo mismo que un tratado de libre comercio. Y quien pide y solicita esto es el Congreso de los Estados Unidos. Perfecto. Y aparentemente todo está muy bien.
Y es más, dentro de los 7 puntos, hay uno que a mí me llama la atención, que no es precisamente un acuerdo comercial, sino que es un tema de inclusión. Los Estados Unidos están promoviendo y están incentivando el apoyo a las comunidades indígenas y africanas. Eso nunca se ha firmado o se ha visto en un acuerdo comercial. ¿A qué es lo que va apuntando esto? A que yo estoy viendo que tanto con Ecuador como Uruguay, tal vez los Estados Unidos tomen a estos países como punta de lanza porque vieron la cantidad de problemas que han surgido en el hemisferio. Y donde dicen ellos, el hemisferio en estos momentos se pinta rojo a excepción de 2 países que son pequeños, Ecuador y Uruguay. Pero para nosotros puede ser el inicio de un comienzo de una nueva era. Comencemos por Ecuador. Porque a mí me llama la atención que hayan visto sus ojos en este país pequeño como ecuatoriano. Claro, obviamente nadie te regala nada gratis, pero tiene que haber un interés. Pero eso es lo que, reitero, llama la atención, porque ayer incluso el mismo presidente Biden dijo, Ecuador y Uruguay son ejemplos de democracia. E institucionalidad. Sí, y a institucionalidad. ¿Y qué pasa entonces en el resto de países? ¿No los hay? Pregunto yo, nada más. Continúo. Hay mensajes ahí por supuesto. medio. Hay Hablaste fuertes mensajes. Déjame disgregar en estos momentos, Henry. Hablaste de simbolismo. El fin de semana, Zelensky lo invita a subir al ring, literalmente, a Vladimir Putin. Ese tipo sabe de comunicación. Sabe cómo alborotar el avispero. Continúo. En el otro tema, el tema de seguridad. Estados Unidos ha dicho, vamos a apoyar a Ecuador en el tema del narcotráfico, en el tema de narcodelincuencia, en el tema del crimen organizado. Pregunto, si viniese otro presidente a tratar el tema, los Estados Unidos dirán, bueno, pero este señor, ¿qué tendencia es? Porque con estamos conversando ya no está en el poder. Y entonces mañana más tarde, ahora nosotros puertas adentro, estamos tratando de combatir el crimen organizado, pero yo necesito, para combatir en el crimen organizado, conocer a las cabezas. Y como es un tema tan sensible, yo no puedo poner a Charlie, quien está en los controles, a Giancarlo, para que mañana más tarde venga Eduardo y Enrique a suplantar esos puestos. Entonces tengo que conocerlos. Para mí entonces es un tema económicamente estratégico y en tema de seguridad también de forma estratégica. Es estratégico. Entonces yo digo, esos son 2 temas para mí muy puntuales y que tienen mucha base por las cuales, Guillermo Lasso se puede afianzar en ellos. Hay un asunto que no podemos dejar de soslayar, que hay de geopolítica, pero ya tiene alguna trayectoria. Recordemos que inclusive al final del mandato el presidente Correa, aquí estuvo la secretaria Clinton. Ya después, en los posteriores mandatos, vino, solo en la época de Lenín Moreno, aquí estuvo el vicepresidente Mike Pence. Aquí estuvo el secretario de Estado Pompeo. Ya ahora, con el actual presidente Biden, ya estuvo el secretario de Estado Blinken. Aparte, y el secretario de Estado Blinken. O sea, hay toda una serie de cuestiones. Lo que comentaba hace un principio, señores, tenemos una buena relación y qué bueno para el país que tenga una buena relación con el presidente Petro para manejar el tema de las fronteras en una comunicación violenta a nivel de Twitter, aunque les parezca mentira. No sé si siguieron la noticia, ¿no? Sí. Cómo le pidió el presidente, qué bueno, Petro es de izquierda, bien por Colombia que sea de izquierda, ojalá que no sea de la carnívora. Me explico, porque hay objetivos en común, que es la paz, que es la seguridad de la frontera, el bienestar de los ciudadanos. Eso es saludable y eso otra vez más es un ejercicio de pragmatismo. Así como te llevas bien con Petro, te llevas bien con el presidente Biden. Y vas sumando esfuerzos mientras haces también acuerdos con China. Y te voy a poner otro ejemplo de que sí se puede hacer. Chile, hace algunos años, mientras firmaba el acuerdo, en ese sí, Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, firmó un Tratado de Libre Comercio con China. O sea que sí se puede hacer, señores. Me explico. En temas comerciales y en los temas de seguridad, en los temas que tienen que ver con vigencia de los valores democráticos, de estabilidad, etcétera. Obviamente,
nos interesa hacerlo y quiere hacerlo con quienes tengan que querer hacerlo también, pues. Así que yo no le veo mayor problema y ojalá que haya una política de Estado. Tú ponías una ecuación, mañana el presidente no está. Pero si hay una política de Estado, se entiende que el otro régimen debe continuarla, mejorarla, precisarla, pero no desbancarla, porque los países no se reinventan cada 4 años, pues. Exacto. Somos la sumatoria de muchísimas cosas. ¿Ya? Eso es importante, esa razón de ser, cada 4 años reinventarse, refundarse, todo lo pasado no existe, no hay historia, todo es malo. Esas cuestiones mesiánicas, populistas, caudillistas de tercera no nos llevan a ningún lado. De acuerdo, totalmente. Solamente agregar, Henry, que cuando el presidente Petro le pide al gobierno ecuatoriano, me gustó que la respuesta de nuestro país haya sido inmediata. Claro, inmediata, por supuesto. Eso es bueno. Inmediata. Eso es bueno. No dijo, lo vamos a pensar. Y es un mensaje. Fue inmediato. Es un mensaje para el contrabando y todo lo malo que pasa. Ellos saben que están trabajando juntos. No. Y es un mensaje también para esos trasnochados que le quieren hacer el juego solapadamente al narcotráfico, al crimen organizado, con tal de hacer la oposición y ver cómo se bajan al presidente. Correcto. Señores, en ese tema, esto supera. Esto no es Lazo, Correa, Cucalón. Esto supera, sí, señores. Si Petro lo puede hacer, si Lazo lo puede, todos lo podemos hacer. Absolutamente. Oye, esa jugada de Petro es una jugada de ajedrez. Absolutamente. Deja offside a una serie de maniqueos y cachiporreros de quinta que andan pululando por aquí. Me explico, no aquí en la radio, pululando, digo, por el ambiente político, me explico que con tal de bajárselo al presidente de la República, no le importa ningún tema, ¿no? Nada, así es. Y así no se hace política seria. Así no vamos a ir a ningún lado. Correcto, don Henry Cucalón. Agradecerle su gentileza. Hemos hablado de algunos temas. Esperemos la próxima semana hacerlo. El jueves usted se va a la costa, se va a alguna parte, o está por aquí todavía el jueves, don Henry. Así se ensuma esto, porque yo no me pierdo ese espacio. No se pierde, no se la pierde. Va conduciendo, va con haciendo su. Muy bien. Que sirva la oportunidad para desearte una feliz Navidad a ti y a tu familia de parte de... por ustedes aquí. Igualmente, navideño. Gracias para ustedes por la oportunidad también. El gusto es nuestro compartir. Gracias, felicidades. En la lista un amigo querido y un hombre talentoso e inteligente. Es un privilegio compartir los micrófonos con él. Efectivamente. Oiga, y antes... Sentimiento recíproco. Sí, antes de ir al corte, decir que hoy día para Gustavo Cepeda se cumplen años de... A 50 años, 1972, del rescate de los sobrevivientes de los Andes, de aquel avión que se estrelló en la frontera chileno-argentina y que fue historia, el equipo de rugby era, ¿no? Que se estrelló y que tuvieron, se ha hecho libros, películas. Entonces, año 1972, un día como hoy se los rescataron. Sobrevivientes todavía, ¿verdad? Claro, y van dando conferencias por el mundo. Sí, y bueno, y a Fausto Cepeda sobre todo, que me escribe siempre. Ayer fue cuando se encontraron con un arriero. Claro, ¿no? es que salieron dos a buscar para lograr salvar a los otros 10. Pero sí sabe la anécdota, ¿no? que cuando salieron, primero fueron al lugar contrario, o sea, se adentraron en la montaña. Cuando a unas 2 horas, sobre el otro lado, que no escogieron bien, encontraron a este arriero. Encontraron el arriero. Y con eso se salvan, porque ahí se da el ISO y llega luego y los pueden salvar. Terrible eso. Quien no lo ha visto, por favor, les recomendamos. Está en YouTube, está en las noticias, en todas partes. Es una historia de supervivencia, Muchas gracias. Entonces, don Henry, antes de ir al corte, vamos a pagar espacio a las menciones publicitarias. Y abrimos diciendo que Ecuatoriano Suiza es una compañía de seguros de larga trayectoria que acompaña a las empresas desde hace 68 años para mantener su patrimonio gracias a la fortaleza financiera y a los grandes reaseguradores que la respaldan. Compañía de seguros Ecuatoriano Suiza. Descubre una nueva forma de vivir en The Hills, una comunidad colorida, verde, sostenible y segura. Ubicada en el Puerto Santana, más de 20 áreas comunales pensadas para consentirte. Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios y locales comerciales. Conoce más de este nuevo proyecto inmobiliario en thehillsgye.com, un proyecto de Uribe Schwartz. Vamos al corte y regresamos. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario. La Alcaldía de Guayaquil presenta su aplicación Mi Muni. Una app donde podrás acceder a servicios municipales, reportar incidentes en tu sector, información sobre obras, inscribirte en programas municipales y enterarte de